Buenos días, Hola Diana, buenos días. Máster, Buen buenos día. días. Chicos, buenos días. buenos días a todos. Bueno, ¿quién de ustedes nos actualiza con las noticias del día? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ninguno va a hacer la actualización de las noticias del día? Aquí, profe, Alejandro. A ver, Alejandro. Pues, profe, dos noticias que me parecieron muy interesantes. Hubo una que fue hace poco sobre la lamentable muerte de los chicos de una universidad. No estoy muy seguro si fue aquí en Colombia o en otro país, si no estoy mal en Bolivia, creo que fue, que había demasiados chicos, estudiantes, y se cayeron de una baranda de un quinto piso. Y otra noticia fue hace una semana y media, 2 semanas, sobre el rover que fue a Marte, que hubo dos colombianos y uno de ellos fue una mujer llamada Diana, no recuerdo el apellido, que fue la que lideró la misión del rover a Marte. Una de esas dos noticias que me parecieron muy interesantes. Bueno, sí, son dos noticias interesantísimas. Esa del Perseverance, ¿cierto? Es la que usted cuenta. Y la de los chicos que se cayeron de un cuarto piso fue en Bolivia. En Bolivia estaban protestando por el tema del regreso a clases y unos subsidios que les iban a otorgar y que no les iban a otorgar. Bueno, una cosa así. Se subieron al cuarto piso a donde estaban las oficinas de la universidad y pues eran por lo menos unas 750 personas en un cuarto piso, en un corredor. Hay videos de eso, son bastante gráficos, ¿vale? La baranda se dio y se cayeron varios estudiantes al vacío. Creo que fallecieron 5 o 6, si mal no estoy. Bueno, ¿quién más? Pero las noticias del día no las han dicho. Pues la más reciente que yo escuché fue una de anoche. Ujú. que Otra de las naves espaciales de SpaceX pues pudo como aterrizar con éxito en una de sus misiones, pero apenas aterrizó, explotó. Anoche fue eso. Sí, pues allá en la mañana, acá de noche. Sí. Bueno, Y pues no he visto las noticias de esta mañana, entonces no podría decirte. muy mal. Muy mal, perdón. Sí, muy mal. Otro, otro error, otra falla del SpaceX. Muchas dudas sobre eso. Dylan, ¿iba a decir algo? Dylan.
No, no está Dylan. Profe, Dime, Marley. pues acá dice que campesino muerto por fuego de la Armada no era del Clan del Golfo. El labriego de 82 años quedó en medio del fuego del operativo y fue presentado como delincuente. Ujú. Eso pues lo presentaron hoy al parecer. Sí, todo parece indicar que fuera como un falso positivo. Sí, señor. Aunque ya no debería dársele ese término de falso positivo. Yo creería, ayer escuché una declaración, una columna, que no recuerdo si era de ayer mismo, de Carolina Sanín, que ahorita está de presentadora de un programa en Canal Capital. Y ella decía que hacía un análisis sobre el tema de los falsos positivos y decía que ya no debería llamársele así, ¿vale? Porque el concepto de falso positivo, pues es contradictorio, es hasta contradictorio, ¿cierto? Que debería llamársele simplemente asesinatos del Estado o asesinatos propiciados por agentes del Estado. Hablaba ella de eso. Y también, pues obviamente condenaba como algunas declaraciones de funcionarios públicos como que trataban de minimizar los impactos y las víctimas que estaba dejando el conflicto armado en nuestro país, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay que recordar cuando el presidente dijo que eran eh, asesinatos colectivos, ¿se acuerdan ustedes de eso? Sí, señor. O por ejemplo, las declaraciones del exministro de Defensa, que ahorita creo que es embajador, si mal no estoy, que decía que los robos que se presentaban en el norte del país era porque la gente, que los hechos de violencia que se presentaban en el norte del país eran porque la gente se robaba la ropa que estaba colgada en las cuerdas. Bueno, en fin, cosas así. Y ella ayer hablaba de eso, de cómo algunos altos funcionarios públicos trataban de minimizar esos hechos y que siempre se habló de falsos positivos, pues para ponerle un nombre al caso, pero que básicamente no se le debió haber llamado así, entre otras cosas, pues dadas las, los hallazgos que ha hecho la Justicia Especial de Paz en ese caso, ¿cierto? Bueno, ¿quién más? Hoy hubo una noticia supremamente grave en el Profe, Valle. buenos Profe. días. Señor, dígame, Jimmy. Profe, por aquí una noticia también que escuché yo anoche y esta mañana también la volvieron a mencionar, es sobre más de 800 campesinos que fueron desplazados por presión de grupos armados. Esto ocurrió en el municipio de Ituango. Uy, pero Es eso fue una hace zona ya rato. históricamente golpeada por el conflicto en Antioquia y pues, nuevamente hay muchas movilizaciones por la guerrilla del ELN. Eso fue ya hace un ratico. Eso, entre otras cosas, fue creo que este fin de semana, el lunes. Sí, anoche volví y escuché nuevamente sobre ese tema que seguían las movilizaciones por zonas minadas. Ujú, En última exactamente. emisión, a las 11:30, escuché esta noticia. María Fernanda iba a decir algo. Sí, señor. Buenos días, profe. Buenos días. Escuché que asaltaron un barco en las aguas de Venezuela, donde el que estaba a cargo del barco murió y era colombiano, el marino. Sí, Pues, es correcto. Así es. Profe, hay uno de esta madrugada Ujú. que fue una explosión en Medellín, en un barrio de Medellín, en la Comuna 7, que dejó 40 viviendas afectadas, 9 heridos. El barrio se llama Robledo Kennedy. Ujú. Eso fue más o menos como a las 3:30 de la mañana. Correcto, exactamente. Testigos dicen que sonó un impacto, un estruendo, y que luego más adelante los vecinos empezaron a ir porque pues se desplomó, era un edificio de 3 pisos, una casa de 3 pisos. Entre otras cosas, Robledo, no sé si alguno de ustedes, de los que están acá, vive
en Medellín, pero Robledo es uno de los barrios más populares de la ciudad, ¿vale? Y pues obviamente que pasen estas cosas, pues es difícil, entre otras cosas porque no se sabe a ciencia cierta todavía qué fue lo que pasó, están investigando en este momento según lo que aparece en los comunicados de prensa, están investigando qué fue lo que pasó. Parece ser que una pipeta de gas se explotó y eso produjo el colapso de la edificación, era un edificio de 3 pisos. Se cayó por completo, 11 personas aparecían como las personas que vivían ahí. Entre otras cosas, según lo que han dicho los testigos, ahí vivían personas de nacionalidad venezolana que prácticamente estaban viviendo como en un inquilinato. Incluso un niño de 3 años resultó con heridas, no graves, pero sí con heridas. 9 personas hasta ahora han sido reportadas, pero no hablan de que haya personas en los escombros. Entonces, parece ser que las otras 2 personas, pues como que salieron o fueron atendidas en otro sitio, que puede pasar, ¿cierto? Fueron atendidas en otro sitio y pues todavía no se sabe de su paradero o no se sabe si fueron afectadas o no. Bien, gracias Diana. Hoy ocurrió otra noticia grave. ¿Ni idea? Bueno, la noticia grave es que hoy se conocieron las amenazas en contra del obispo de Buenaventura. ¿Alguien sabe algo de eso? No, señor. El caso del obispo que dicen que se mandó a asesinar, ¿no? ¿Cómo? Es un caso como curioso, ¿no? Dicen que el obispo fue el que pagó por su asesinato, ¿no? No, ¿dónde? Lo que estaban hablando del... Venga, Gracias. cuénteme esa historia, Juan Diego, porque esa sí no me la sé. Es que no sé si es la misma máster que estuve viendo el domingo, estuve viendo, pero pues no creo que sea de ayer, obviamente no es, pero sí estuve viendo algo donde hablaban de un obispo y un como el seguidor de él, y los dos resultaron muertos, y pues estuve viendo algo de una investigación que estaban hablando, donde decían que, pues la hermana decía que no era lógico que él se mandara, pues que él pagara por su muerte, pero pues dicen que este obispo dio todas sus donaciones antes de su muerte y demás, y que pagó por su muerte. No sé si es el mismo caso, Máster. No, no es el mismo caso, claramente. Le toca que busque la noticia y nos la cuente porque ya nos dejó aquí con el chisme a medias. Claro que sí, Máster, me comprometo. Profe, por acá que el gobierno nacional reforzó el esquema de seguridad del obispo de Buenaventura. Que dice que hubo amenazas que ha recibido recientemente el monseñor Rubén Darío Jaramillo, obispo de Buenaventura del Valle del Cauca. Pero Profe, cuente la noticia pero porque nos deja medias. También escuché que él ya había recibido amenazas desde el año pasado, pero no habían sido tan graves como las de ahorita que ya se metieron pues con la muerte del obispo. Personas que dicen ser poderosos en el distrito de Buenaventura. Sí, exactamente. A ver, ¿qué pasó? Sí, lo que dice María Fernanda es cierto. Lo que dice María Fernanda es cierto. El monseñor Rubén Darío Jaramillo, que es el obispo de Buenaventura, recibió anoche ya un panfleto directamente amenazándolo de muerte, ¿cierto? De un grupo que todavía se desconoce si son disidencias de FARC o violencia, o ¿cómo se llama esto? Crimen organizado o delincuencia común
o paramilitares, no se sabe quiénes son los que lo están amenazando. Él dice que es por su labor humanitaria o por la labor humanitaria que él realiza con las personas humildes de Buenaventura, entre otras cosas porque Buenaventura está sufriendo una racha bastante tenaz de violencia, cada ratico matan a un poco de gente, se conoció en alguna época de las famosas casas de pique, ¿se acuerdan? Donde llevaban a la gente y la descuartizaban allá y luego la vertían en ácido para desaparecerla, ¿sí? Más o menos como lo mismo que encontraron en el Bronx, pero allá. Entonces, eso. ¿Qué más? Bueno, en fin. Y ayer se conocieron esas amenazas y hoy las hizo públicas en los medios de comunicación el monseñor Rubén Darío Jaramillo. ¿De acuerdo? A mí me parece eso grave, porque si se supone que Buenaventura debería ser una ciudad o un municipio, pues, digamos que estilo Cartagena o de pronto Barranquilla, que tampoco son modelos, pues, de progreso y de cambio, pero que de todas maneras, no, Buenaventura sigue sumiéndose en una miseria tremenda y que lo único bueno que funciona allá es el puerto. Y eso, ¿vale? Entonces seguimos en ese mismo cuento. Bueno, muchachos, la semana pasada les había dicho yo que les iba a pedir daticos de nuestro país. A ver, ¿qué averiguaron? Yo, profe. A ver, Leonardo. Pues yo averigüé como, por decirlo así, 10 datos. Ujú. Entonces ya los leo, permítame un momentico, Aurel. Ya. Listo, el primero pues, como se había pedido, los pisos térmicos. Sí. Gracias a la altitud de Colombia, goza de 4 o 5 pisos térmicos definidos: piso térmico cálido, templado, frío, páramo y nieves perpetuas. Ajá. Pues los municipios. Colombia posee 1.103 municipios registrados en la DANE. Sí. ¿Qué es También eso? Señor, ¿Qué es eso? ¿la DANE? Ujú. No, sinceramente ahorita no estoy informado sobre la DANE. No fregué, es Leonardo. Sí, ahí fue mi error no haber investigado. Averiguar. Sí, señor. Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANI. No De es la estadística. DANI, es el DANI, Uy, sí. porque es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Nada menos ni nada más que la entidad encargada de contarnos a todos y cada uno de los colombianos, de llevar todas y cada una de las estadísticas de nuestro país. Mejor dicho, es que si ellos dan un dato mal, nos jodemos, porque es que ese es el centro de acopio de todas las estadísticas de nuestro país. ¿Vale? ¿Ustedes han visto al director del DANE? No, señor. Es este muchacho que es así todo gomelo, no sé qué, que es como barbado. ¿No lo han escuchado? No. Claro, el Señor, gomelo, ¿cómo Yo no? sí, pronto Comelito. Sí, 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 sí. Bueno, continúe, Leonardo. Bueno, la carga del café. Ajá. 336.375 pesos el precio de la carga de Uy, 125 pero kilos. ¿a dónde? ¿En qué parte? ¿Dónde consiguió ese dato? Las fuentes. Ah, Pues, no saqué las fuentes, o sea, no. mire, yo le voy a salvar la ropa diciéndole que un periodista se puede reservar el derecho a revelar sus fuentes. Señor, ¿se puede reservar? Sí, ¿Cómo? no, pues no darlas, ¿sí? O sea, un periodista tiene todo el derecho a reservar la revelación de sus fuentes. Sí, no. Yo ahora les confirmo ese dato.
Vean, el director del DANE se llama Juan Daniel Oviedo, por si no lo buscaron ahorita en Google. ¿Mm? Juan Daniel Oviedo, que es un muchacho, bueno, un señor medio gomelo, que es así como todo intelectual, ¿no? ¿Sí? Y todas las estadísticas y las cifras de nuestro país, estoy haciendo una parodia ni nada de esas cosas, mucho no quiero ir respetar al señor, porque pues esto está en YouTube y pues, me da pena con el señor. Pero ustedes lo han escuchado, es un hombre muy pintoresco, ¿sí? Pero a la vez es muy inteligente, es un tipo que sabe mucho, sabe mucho. Él fue el que hizo el reciente censo de hace como 2 años, creo que fue el último censo, si mal no estoy, 2018, creo. Él fue el que terminó eso. Bueno, Leonardo, la carga de café, ¿de dónde sacó ese dato? Em, pues obviamente de internet, pero de la fuente en sí, fijo, no, no, profe, no, no. O sea, Realmente no recuerdo. vea, eso está en la página de la Federación Nacional de Cafeteros. Y efectivamente la carga de café está un poquito más de 330.000 pesos, ¿fue que usted dijo? ¿337.000? 36. No, yo creo que está más, debe estar a más. Sí. Debe estar por lo menos a 700 y pico. Confirme ese dato, Leonardo. Siga. Bueno. Claro, aquí está el Em, director del DANE. Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el planeta. Ah, pues ese sí lo sabíamos todos, ¿cierto? Sí, creo. Ese sí lo sabíamos todos. Pero Em, ¿por qué es el segundo país con la mayor biodiversidad del planeta? Porque si no estoy mal, el primero es Brasil, ¿no? No, no sé. Usted me está dando el dato. No, sí, sí, Brasil. Pues para saber si usted también sabe, ¿no? Pues Claro, claro. pues claro, como Brasil es el primero, Colombia es el segundo, sí. ¿Pero por Sí, qué? pues, ah, Por la pues por la cantidad, sí, biodiversidad, la no sé. cantidad de diferentes aves que tiene, Ujú, De por su especies. flora y fauna, por sus climas, correcto, Por los por ecosistemas sus también. costas. correcto. Exactamente. Pues Eso. nosotros afortunadamente en ese aspecto, Colombia es un país absolutamente ahí sí bendecido y afortunado, como dicen aquellas. Usted mismo lo dijo, Leonardo, nosotros tenemos los 5 pisos térmicos posibles en toda la geología del planeta. Tenemos Sí. climas cálidos, vamos desde el 0 hasta el casi que 5.000, 6.000 metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Pasando por desde el 0, entonces los lugares de las costas, ¿ya? Que afortunadamente, entre otras cosas, tenemos 2 costas, tenemos costas en el Pacífico y costas en el Mar Caribe, ¿cierto? Allá tenemos sabana, y si nos venimos más adentro, la cosa empieza a subir, ¿ya? Entonces tenemos municipios con clima templado, tenemos nieves perpetuas, afortunadamente tenemos un parque nacional natural llamado Parque de los Nevados, ¿vale? Y gracias a eso, cada uno de los pisos térmicos de nuestro país tiene su propia biodiversidad, su propia fauna, su propia flora, ¿sí? Nosotros tenemos selva, tenemos llanura, tenemos montaña, tenemos desiertos, tenemos todo acá, pues en proporciones diferentes. No es sino, por ejemplo, ver el contraste de paisaje, por ejemplo, cuando usted viaja de Bogotá hacia el sur del país, y no es sino ver el contraste de todo lo que hay, ¿ya? Bajamos la montaña, llegamos a la parte, pues, medio plana, los municipios ribereños, luego empezamos a meternos por todo lo plano y derecho, 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 ya vamos llegando al desierto de la Tatacoa. Y si seguimos para allá, ya nos empezamos a adentrar en la selva del Putumayo, del Amazonas, toda esa parte, ¿ya? Y luego volvemos a subir la montaña porque resulta, pasa y acontece que Pasto está sobre una meseta y ahí está empezando ya toda la parte de los Andes,
¿cierto? Entonces, nosotros en ese aspecto somos un país absolutamente bendecido y afortunado. Y es que, Master, sabes que tenemos un municipio que es el municipio que tiene la mayor precipitación anual del mundo también. Eso también. ¿Cuál Creo que es? un municipio que se llama Lloró, en Chocó. Correcto. Entre otras cosas porque la selva del Chocó no es la misma del Amazonas. Tampoco. El tapón del Darién es súper diferentísimo. Absolutamente diferente. Es una cosa absolutamente húmeda, entre otras cosas. Eso es gris, oscuro, pero muy bonito. ¿Mm? Entonces, pues, en ese orden de ideas, por eso es que nosotros tenemos una de las biodiversidades, no sé si la segunda, yo la verdad dudo todavía de esos datos, porque es que aquí eso es como, esos datos son, esta mañana yo veía una serie de trinos precisamente de los pajazos mentales, y entonces hablaban de eso, del segundo himno más bonito del mundo. Ese es un pajazo mental que nos han metido históricamente durante toda la vida, ¿cierto? O por ejemplo, ese de somos el país con la segunda mayor biodiversidad del planeta, eso no lo han dicho toda la vida, toda la vida. Incluso creo que ustedes nacieron con ese concepto, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir y lo que sí podemos comprobar, y probablemente sea cierto, es que, o mejor dicho, que comprobaría ese dato, es que nosotros tenemos los 5 pisos térmicos en nuestro país. Por lo tanto, sabiendo que cada piso térmico tiene su propia biodiversidad, su propia flora, su propia fauna, ¿vale? Y que aparte de todo, nosotros tenemos muchos ecosistemas dentro de nuestro país, ¿cierto? Entonces, y cada uno con su propia flora, con su propia fauna, pues probablemente sí sea Sí, porque cierto que nosotros somos tenemos. el primer país en orquídeas, ¿no? Pero Ah, sí. por supuesto que sí. Entre otras cosas, la orquídea es La flor nacional. correcta. Claro que sí, ¿cierto? Por lo tanto, pues obviamente se le da Porque eso es lo una... que más se exporta, eso es lo que más se exporta, porque mi hermana me contó porque ella trabaja, es asistente Ujú. aduanera, entonces es lo Sí. que más se exporta, las flores. Y entre otras cosas, porque pues aquí es, digamos que un hábitat absolutamente propicio para la orquídea, para la siembra de la orquídea. Entre otras cosas, porque la orquídea, ustedes saben que es una flor eh, que crece en los árboles. No es como, por ejemplo, las rosas que se siembra y... ¿Mm? O no sé, no, la verdad no sé, pero creo que la orquídea es una flor que crece en los árboles, pero no sé Pues si de pronto Camila... actualmente las cultivan, Master, también. ¿Mm? Sí, Pero claro. sí, hay varias formas de hacer que se den. Sí. Bueno, Dilian desde hace rato está que levanta la mano. Listo, profe. Buenos días. Em, yo busqué de una página extranjera, son una pareja, se llaman Robert y Leti, que viajan desde el 2011. Yo quise ver cómo veían a Colombia de ojos extranjeros y pues así lo busqué. Entonces, pues ellos dan 20 curiosidades de Colombia, las cuales pues la primera, yo elegí unas, ¿no? El juego de tejo es una religión acá en Colombia, dicen ellos. No hay pueblo donde no se encuentre un sitio para practicarlo. No sabes qué es. Se trata de lanzar un disco metálico a una superficie de arcilla y conseguir quedarte lo más cerca posible del círculo central. También dice que el tejo es el único deporte nacional colombiano. Sí, correcto. Nació en Turmequé, un pueblo del departamento de Boyacá, y dice que ya la practicó por los guerreros indígenas hace más de 400 años. Correcto. Eso yo no lo sabía. Habla de la leyenda del Dorado.
una ciudad mítica que, según la tradición, estaba cubierta de oro y rodeada de minas de este mineral tan valioso, pero quizás no, que se debe a las ceremonias que se realizaban los jefes en la laguna de Guatavita. Ujú. Según las fuentes históricas, los protagonistas del ritual eran recubiertos de una sustancia viscosa de arcilla y polvo de oro, y navegaban en balsas por el centro de la laguna. Otra es que Colombia tiene que ver con Bogotá y que la altura es la tercera ciudad más alta del mundo, a 2.640 metros. Solo tras de Quito con 2.850 metros y La Paz con 3.640 metros. Bueno, pero espéreme un segundito, pare ahí, porque hay ciudades en Nepal que están al lado del Everest. Sí, tal vez a nivel de Sudamérica. Ah, eso es otra cosa. Y hablemos de ciudades capitales, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, Oruro, que es una ciudad de Bolivia, está un poquito más de 3.700. Uf, Y allá Bolívar, se Bolívar. juega fútbol, por ejemplo. En el Cusco, por ejemplo, el Cusco está 3.000 y pico, 3.200, 3.300, ¿vale? Sí, Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que habría que aclararle ahí a la pareja que hablemos de ciudades capitales. listo, listo. Eh, que Colombia sí gana la medalla de oro en exportación de esmeralda. Oh, claro. Es el primer país productor del mundo de esta piedra preciosa, aunque en los últimos años Zambia parece hacerle empatado a pisar los talones, pero que la calidad de Colombia no tiene comparación. Ujú. ¿Correcto? Bueno, esto lo sabemos todos, pero pues es curiosidad para ellos, ¿no? Que cada día a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde la televisión y radio publican emitir el sonido de Nacional Colombiano. Sí, así es. Caño Cristales, también se le conoce como el río de los cinco colores, ya que sus aguas tiñen de diferentes tonalidades, desde el amarillo al rojo, al verde o al negro. Se debe a las algas, claro, concretamente de la especie Macarenia clavijera. Ujú. Y ya, profe, yo creo que eso es... Ay, bueno, que hablan también del ciclismo, que mucho colombiano se representa, que a pesar de que pues se considera que el principal deporte aquí en Colombia es el fútbol, Sí. eh, se va a conocer más por el ciclismo. Lo que pasa es que el fútbol es el deporte más popular de todo el planeta, ¿sí? Pero, por ejemplo, el fútbol a nosotros, No Colombia se como nota. tal, nosotros no hemos ganado nada. Hemos ganado a duras penas una Copa América, ya. Ah, bueno, y un par de Copas Libertadores y de pronto Santa Fe que ganó una Suramericana y poco más. ¿Mm? Pero el que el fútbol a nosotros nos dé glorias y títulos y cosas así, Nada no. más gloria al ciclismo. Por ejemplo, Egan Bernal se acaba de ganar un Tour de Francia, la carrera más importante del planeta. Nairo Quintana se ganó dos giros, ¿fue? No, se ganó Giro y Vuelta. Giro de Italia y Vuelta a España. Que Vuelta a España también se la había ganado Lucho Herrera en el 82, ¿cierto? Campeones del mundo en patinaje han sido todos. Todos los patinadores de Colombia han sido campeones del mundo. María Isabel Urrutia ganó medalla de oro en pesas, lo mismo que Oscar Figueroa, que ganó plata y oro después. Nuestra negra grande, Katherine Ibargüen, medallista de oro del triple salto en atletismo en los Juegos Olímpicos de Londres. La gran Mariana Pajón, doble medallista de oro en Río 2016 y en Londres 2012. Cabal, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, en tenis ganaron en dobles el Abierto de Australia y el Abierto de los Estados Unidos. Y eso, pues,
pues la verdad, dice mucho del fútbol de nuestro país. Bueno, bien, gracias, Dylan. A ver, veo varias manos levantadas. Nicolás, un dato. Hola, profe, ¿cómo está? Bueno, pues acá tengo varios datos. Acá podría decir este que dice... Y un momentico, se me trabó esto. Dice, el café, el principal producto legal de exportación, probablemente superado por la venta ilegal de pasta de cocaína, procedente a partir de hojas de coca cosechadas principalmente en Perú y Bolivia. O sea que el café es uno de los productos de exportación legalmente, pues aparte de la venta de cocaína que son cosechadas en Perú y Bolivia, o sea, pues a partir del narcotráfico en lo que sucedió en... Qué pena. ¿Usted se está escuchando lo que está diciendo? No. Muy bien. ¿De dónde sacó ese artículo? Bueno, ¿O de dónde lo está leyendo? Es una página, ya le digo, profe, se llama lavueltaalmundo.net, la página en la que saqué estas cosas. Yo sé que es un poco como raro e incoherente porque es obvio que pues el único producto de venta legal es el café. Cocaína y los productos de anticonceptivos de drogas es ilegalmente todavía en el mundo entero, pero pues es como... Todavía tiene tiempo de arreglar todo. Bueno. Todavía tiene tiempo de arreglarlo todo y volverlo, ¿sí? Bueno, a ver, voy a empezar de nuevo. Está claro, sí, está claro, Nicolás. Eso, vuelvo a empezar, a ver. Vuelvo a empezar. Bueno, es mejor, sí. Qué pena. Bueno, Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo. Creo que ya lo habían dicho algunos de los compañeros. Sí. También dice que es el único país de América del Sur que tiene costas en los océanos Pacífico y el Mar Caribe. Creo que también ya lo habían dicho. Claro. Acá hay otro que Simón Bolívar proclamó, bueno, no sé si esto sea un dato curioso, pero pues es como de historia, no sé, no creo que sea un dato tan relevante que la gente no sepa, pero pues no lo voy a decir, o si quieren. Bueno. No, dígalo, claro, bueno, todos los datos son importantes. Simón Bolívar proclamó en el 1819 la independencia de la colonia española, la que había sido el virreinato de la Nueva Granada, se convirtió simplemente en el nuevo estado de Nueva Granada cuando pues Simón Bolívar quiso conquistar lo que fue los tres países como Colombia, bueno, Venezuela. Pare ahí. Pare ahí, mientras organiza sus ideas. A ver, vale decir que en ese aspecto, acuérdense ustedes de la historia. En 1810 se dio una primera independencia, ¿cierto? Una revolución en la cual, pues, los criollos, mamados, cansados de la opresión de los españoles y de que les cobraran impuestos y toda la cosa, decidieron, pues, independizarse. Y digamos que esa es la fecha de independencia oficial, ¿vale? El 20 de julio de 1810. Pero luego ocurrió una época de reconquista de los españoles, ¿cierto? En donde ellos allá en Europa organizaron todo su cuento, se volvieron a reorganizar y reconquistaron todos los países en donde tenían sus colonias. Y en 1819, en la batalla de Boyacá, se proclamó una independencia total en donde el ejército realista fue expulsado del país. Y entonces se habla de que en el 7 de agosto de 1819 se dio una verdadera y absoluta independencia de nuestro país. Esas son las dos fechas que se consideran de independencia de nuestro país. Así como ustedes deben saberse, por ejemplo, las dos fechas de la firma del acuerdo de paz. Se las dejo ahí porque se va a acabar el tiempo. 2 minutos de descanso mientras ustedes buscan el dato y me lo cuentan ahorita en la segunda parte.